Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en esta noche. Primera epístola a los Corintios, capítulo 14. Primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Si ya lo encontró, póngase en pie y ahí es donde hoy vamos a predicar la palabra de Dios el día de hoy. Amén. ¿Listos? Vamos a leer aquí, hacemos una oración y nos podemos sentar. Dice la palabra del Señor así: pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo es todo dentro del servicio cristiano, decentemente y con orden. Vamos a hacer una oración el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tuya es la honra, tuya es la alabanza, Señor, y el honor. Y nos permites en esta preciosa noche estar hoy aquí en tu casa, adorándote, bendiciendo tu santo nombre, Señor. Te pedimos que podamos aprender y estudiar el día de hoy lo que tú tienes para nosotros de tu palabra, que aprendamos lo que es, Padre, tu voluntad para la iglesia. En el nombre de Jesús decimos amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el día de hoy, hermano, vamos a tocar un tema un poco, de antemano, pues les aviso a todos que le quitamos el eco, por favor. Que estamos viendo una serie controversial. Controversial es que no siempre vamos a estar precisamente de acuerdo con lo que se está diciendo, o tal vez va a oír algo que nunca ha oído, o tal vez puede oír algo que hasta usted puede pensar que es antibíblico, porque usted por tantos años lo ha asumido que es diferente, que ya hasta ni se ha percatado de que la Biblia dice lo contrario. Entonces, con paciencia, ¿ok? Y cualquier duda, pues, con confianza también, acérquese. Este sonido está, hermanos. Paciencia, Señor. El tema se llama iglesias cristianas o circos. Ahorita está el circo, ¿verdad? Por ahí en la Plaza Fiesta. Iglesias cristianas o circos. Que no tenga eco, por favor, que lastima. Yo creo que hay un instrumento tal vez que está prendido o algo. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del orden dentro de la iglesia. Y por eso lo hemos titulado así, iglesias cristianas o circos. Este versículo que leímos de la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 40, es el último versículo de todo ese capítulo. Todo ese capítulo 14, el apóstol Pablo trata un tema con la iglesia de Corinto, y es el tema de cómo ellos van a realizar su servicio, su reunión cristiana. El día que ellos se reunían, la vez que ellos tenían su reunión, el apóstol Pablo comienza a darles instrucciones sobre cómo debería de ser el servicio. Porque la iglesia de Corintios tenía un pequeño problema. Tenían un gran desorden. Qué feo se oye esto, hermanos. Como ahorita el desorden que están haciendo estos hermanos. Tenían un gran desorden, hermano, a la hora de reunirse. Hacían de todo en los servicios. Había de todo, hermano. Y el apóstol Pablo, pues, ¿me entienden? Él no le gustaba ese desorden que los corintios hacían. Los corintios tenían una cualidad. Tenían muchos dones, pero había un problema con ellos. No tenían amor. Eso usted lo puede ver en el capítulo 13. ¿Sí? Ellos hablaban lenguas, ellos profetizaban, ellos hacían de todo dentro de la congregación.
había desorden dentro de la iglesia, pero a la hora de que se les viera sus frutos como cristianos, no tenían amor. Usted lo puede ver en el capítulo 13. El apóstol Pablo les está hablando acerca de la preeminencia del amor. O sea, les está diciendo a los corintios, pongan en primer lugar el amor. Está bien que tengan dones, está bien que hagan esto, que hagan aquello, pero pongan en primer lugar el amor. Eso significa preeminencia. Esa palabra significa poner en primer lugar. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, el amor es uno de los más grandes frutos que el cristiano puede dar. Y es uno de los frutos que más nos cuesta dar. Porque Dios es amor, ¿verdad? Dice la Biblia en Gálatas, el amor es uno de los frutos también del Espíritu en el creyente. Nos cuesta dar ese fruto porque en un tiempo nosotros éramos gente que no teníamos el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, hermano, hoy día pues vamos a hablar ese tema que lamentablemente, hermano, pues muchas iglesias se han vuelto como circos. Sí, hay de todo en el servicio. Gracias. El servicio que dura 3 horas, póngale 2 horas. Hay iglesias donde el servicio dura hasta 4 o 5 horas, aunque usted no lo crea. Según que porque no pueden parar la unción. Lo que hay es un terrible desorden. Todo el mundo, unos corriendo, otros revolcándose, otros vomitando, otros por allá danzando, otros obligando a los demás a que dancen. Tienes que danzar. Y a todo eso le llaman que no hay que parar. Todo el mundo se pone a hablar lenguas. Todo el mundo se pone a profetizar. Así dice el Señor. Hasta los invitados que fueron por primer día al culto ya se quieren poner a imponerle manos a la gente que ni conocen. Es muy común alguien que es así, hermano, que se cree que yo soy un varón de fuego, una mujer de fuego. Llega a una iglesia a visitar, ni es de allí, y ya siente que Dios le está diciendo ponle manos hasta al pastor y ora por él. Y a todo eso, lamentablemente, hermano, hoy en día se le ha llamado unción. Hemos caído en el error, nosotros los pastores o los pastores han caído en el error de que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, nosotros queremos echarle una manita a Dios en el servicio. Entonces decimos, bueno, alabanza, adoración, ofrenda y predicación es muy corto y es muy aburrido. Tenemos que buscar la forma de hacer que el servicio sea más ameno, que el servicio sea más entretenido, que el servicio sea más divertido, que la gente al ir a la iglesia se pase un buen momento, que lo disfruten, que se rían, que se sientan, ¿verdad?, como atendidos, que hay un desfile de artistas por el servicio en el altar o en el lugar santo. Y de esa forma pensamos erróneamente que pues vamos a mantener, hermano, a la gente entretenida, ¿verdad? Y que eso es la unción, que todas esas cosas que hacemos Dios nos llamó a hacerlas. Entonces el show comienza, hermano, desde que se empieza el servicio, ya se empieza un show todo místico, un montón de danzoras con panderos, con velos, con banderas, que casi te pegan un banderazo si no te pones vivo. Un montón de gente corriendo por todos lados. A eso súmele, hermano, un drama. Al drama súmele, hermano, un especial, que la hermanita fulana va a pasar a dar un especial, que consiste en dar un testimonio, que muchas veces más bien deja confundida a la iglesia, porque resulta que su testimonio es que ha sufrido muchísimo la pobre. Y al final no glorifica el nombre de Dios. Entonces, a todo eso, hermano, nosotros erróneamente le hemos llamado unción. Hay gente que quiere obligar a la iglesia a danzar. No, aquí tenemos que danzar, hermano. Tenemos que danzar. Y si usted no danza, usted no tiene a Cristo. Y si hay un paralítico que no se puede mover, la pregunta es, si hay un paralítico que no puede danzar, ¿no tiene a Cristo porque no puede danzar? Es un error que nosotros basemos la unción en acciones que la iglesia puede hacer o que la iglesia puede tomar. Y hoy pues vamos a ver eso, hermano, para que aprendamos un poco,
porque yo creo que es mucha falta de sabiduría decirle a la gente que tiene que danzar, que todo mundo tiene que llorar, que todo mundo tiene que hablar lenguas, que todo mundo tiene que profetizar, que hay un escándalo terrible. El que está cantando, dirigiendo la alabanza, ya ni se le entiende lo que está diciendo. Al pobre que están orando por él, tienen que gritarle en el oído. Usted ha visto que hay mucha gente que se acerca y te quiere dar una palabra, pero como el sonido es tan alto, entonces te acerca la boca al oído y te grita, casi te rompe el tímpano. Así dice el Señor, porque pues tiene que alzar la voz, porque todo el escándalo, aquellos por allá corriendo, otros rodando, otros gateando así, hermano, por toda la carpeta del santuario. Y entonces cuando termina el culto publican allí en Facebook: tuvimos un culto glorioso. Porque erróneamente, yo no los culpo, ellos piensan que eso es el poder y la unción, la gloria de Dios, y que eso es un culto ungido. Entonces a un culto, hermano, donde se limita uno a adorar a Dios, se limita uno a hacer las cosas en orden, a predicar la palabra, no tienes unción, no tienes revelación, no tienes la gloria de Dios. Ahí en esa iglesia contristan el Espíritu Santo, dicen, porque erróneamente pensamos que contristar el Espíritu Santo es, la gente dice, por ejemplo, si alguien quiere hablar lenguas en la iglesia, que hable lenguas. Dice, pues sí, yo no le puedo decir que se calle, dice, porque si yo le digo que se calle, voy a contristar el Espíritu Santo. Y eso no es cierto, hermanos. Hoy vamos a ver con la palabra de Dios que en la iglesia debe de haber orden. ¿Está aquí todavía? Yo sé que para algunos este tema es un poco nuevo, ¿no? Pero entonces, hermano, el director del circo llamado pastor es alguien que monta todo un show para hacer un servicio de 2-3 horas ameno, divertido, donde todo el mundo salga supuestamente ungido, supuestamente renovado, y le llaman la unción al desorden, a todo el desorden que hay durante el servicio, a eso se le llama la unción. Entonces anda el director del circo con su saco, golpeándose a todos con el saco, hablándoles a todos en la oreja, gritándoles, a otros empujándolos, haciendo escándalo, corriendo entre toda la gente. A uno los tira, los patea. Levántenmelo ese otra vez, dice, porque el Señor todavía le quiere decir más cosas, entonces ¿para qué lo tiró? Y lo levantan, y que no ha acabado contigo, dice el Señor. Y otra vez lo empuja y lo tira, y párenlo otra vez, porque todavía el Señor tiene más para él. Y ahí está el pobre hermano como trapo viejo, lo tiran, lo levantan, lo tiran, lo levantan. Y yo le aseguro que en el 95% de los casos es pura emoción. Es pura emoción. Entonces, hermano, es algo que lamentablemente sucede hoy dentro de las iglesias. Dice esta porción que leímos, dice, el apóstol Pablo le está haciendo un llamado a la iglesia, le dice, hágase todo decentemente y con orden. A la iglesia de Corinto, dijimos que era una iglesia que tenía muchísimo desorden y sucedía algo en la iglesia de Corinto. Yo sigo pensando que sigue sucediendo hoy en la iglesia de hoy. Esos hermanos se creían tan espirituales, pero el culto lo hacían solo para ellos. Nunca pensaban en el incrédulo, nunca pensaban en la visita. Solamente pensaban en ellos. Yo me voy a llenar, hoy me voy a llenar de Dios. Un error gravísimo que hemos cometido los pastores, hermano, es decirle a la gente que siempre que venga a la iglesia tiene que sentir la presencia de Dios. Ese es un error terrible, hermano. Dios está aquí aunque tú no lo sientas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué le digo eso? Porque va a haber momentos en su vida de presión, de estrés, de muchas cargas como seres humanos, en que quizás usted no va a sentir la presencia de Dios. Quizás usted va a estar luchando, usted va a decir, yo vine a tu casa, Señor, yo sé que tú estás aquí, porque tu palabra sí lo dice, pero mira, estoy luchando. Y por el hecho de que usted no le agarró la tembladera o no lloró o no se revolcó en el piso, eso no significa que Dios no estaba aquí. Usted tiene que aprender a apreciar a Dios por lo que Él es, por su palabra. Cuando usted está adorando a Dios, usted tiene una oportunidad privilegiada de adorar al Rey del universo. ¿Lo está entendiendo?
Ay, es que yo hoy no sentí a Dios. No se trata de que tú lo sientas o no lo sientas. Hemos cometido un error tan terrible. De allí es donde muchas veces nosotros tenemos que forzar el culto. Hay muchos pastores que forzan el culto. Dicen, no, es que aquí no han danzado todavía. ¡Hey, chicos, denle más! Porque no han danzado la iglesia. Yo no he visto a la hermana que siempre llora, porque usted sabe, siempre hay una clásica hermana. Yo he ido a predicar a otras iglesias. Sí. Siempre hay una clásica hermana, hermano. Yo he ido a ministrar a iglesias así, donde es un tremendo desorden, he ido a predicar. Siempre está la clásica hermana, hermano, sin ofender a nadie. Yo le he de demostrar con la palabra ahorita lo que estoy diciendo. Usted dirá, este pastor cómo habla, está blasfemando del Espíritu Santo, porque usted ni sabe qué es blasfemar del Espíritu Santo. Mucha gente piensa que al uno predicar este tipo de mensajes, uno está contristando al Espíritu Santo, porque ni saben qué es contristar al Espíritu Santo también. Pero entonces muchas veces se forza el culto. Ay, la hermanita aquella que no le ha dado la chiripiorca todavía y siempre le da, no le ha dado, dice, no, sigan cantando la hermanita. Entonces está la clásica hermana dentro de la iglesia que siempre en todos los cultos le da la chiripiorca, entre comillas. Entonces ya los hermanos, los ujieres y los servidores están listos. Cuando esa hermana comienza, hermano, con su show, vienen 4 o 5 mujeres agarradas de las manos y a rodearla, hermano, y a andar con ella por todo el templo, porque si no, le cae encima a los hombres donde están sentados, o puede aplastar a un niño, o puede romper un instrumento, o puede hacer un desorden dentro de la iglesia. Entonces ya corren el líder de ujieres, llama a las más fuertes, hey, hermanas, vénganse, porque ya la hermana, ya le hace señas. Hay que agarrarla a la hermana o al hermano, al clásico hermano que, híjole, empieza, hermano, y hay que agarrarlo. Y vienen un montón de servidores ahí, los más fuertes, se hacen un círculo y lo agarran y les pega a todos ellos unas cachetadas, hermano, y lo sujetan. Todo eso nosotros le llamamos darle libertad al Espíritu Santo. Hay que darle libertad al Espíritu Santo, decimos. Y eso es un desorden terrible, hermano. Después te topas a esa hermana o a ese hermano que le da la chiripiorca allá afuera y te enojas con ellos y no, hombre, te dicen, yo soy cristiano, pero ahorita vamos a ver de cómo nos toca. No tienen amor. La mayoría de gente, hermano, que hace show es pura emoción. Eso está comprobadísimo. Mire, vamos a ver aquí lo que hacía los corintios a la hora de hacer montar su show dentro de la iglesia. Ahí mismo vamos a estar, 1 Corintios 14, 23. Si alguno se cree profeta entre vosotros, dijo el apóstol Pablo, reconozca que lo que les estoy diciendo es espiritual. ¿Lo tiene? 1 Corintios 14, 23. Escuche. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que hay cosas que no las podemos hacer dentro de la iglesia, en desorden. Todo debe de tener un orden. Dice que los incrédulos al llegar a la iglesia y ver ese desorden van a pensar, esa gente está loca, pero de una locura mala, no la clásica locura que todo el mundo dice, yo soy un loco pero mi manicomio está en el cielo, y es una frase que han inventado para hacer un desorden dentro de la congregación. No. ¿Por qué se nos olvida este verso, hermano? Ya cuando la iglesia entra en ese trance espiritual, en donde comienza el desorden, ¿por qué no leemos este verso para refrenarnos un poco y decir, espérense, la Biblia dice que no podemos ponernos todos a hablar en lenguas, no podemos todos ponernos a hacer desorden. Cuando se hace un círculo de oración y todos nos tomamos de las manos, no podemos orar todos al mismo tiempo. Eso se nos ha enseñado mal a nosotros. Parece un enjambre. No se entiende nada. Cada vez que 10, 8, 5 personas se agarran de las manos, uno va a dirigir la oración y los demás van a acompañar la oración, a confirmar. No porque Dios se vaya a confundir, Dios no se confunde. Pero debe de haber un orden dentro de las cosas que nosotros hacemos. Dios no se confunde, olvídese. Dios, ahorita hay cultos en todo el mundo. Póngale que ahorita hay cultos en China, hay cultos en India, hay cultos en México. En todos los países del mundo hay un culto, póngale ahorita, a esta hora.
Y la gente que está orando allá, Dios les está oyendo y les está entendiendo. Y nosotros que estamos orando aquí, Dios nos está oyendo y nos está entendiendo. Él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Él tiene esa capacidad, Él no se confunde. Pero a la hora de que nosotros hacemos las cosas dentro de la iglesia, debemos de aprender a hacer las cosas en orden. Estas cosas que yo estoy diciendo a muchos le caen pesado porque piensa que yo estoy levantando mi mano contra el Espíritu Santo, pero no es cierto. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios acerca del tema de discernir lo que está sucediendo dentro de la iglesia. No es pecado discernir lo que está pasando dentro del culto, ni de poner en duda. Cada vez que tú ves una manifestación extraña, tú dices, esta manifestación que esta hermana tiene o este hermano está muy extraña, tú estás en todo tu derecho. La Biblia te autoriza de juzgar lo que está sucediendo. 14:29. Primera de Corintios 14:29. Dice la palabra de Dios así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, cuando alguien va a dar una palabra dentro de la iglesia, dice que tú tienes que estar, ¿qué? Los demás personas tienen que estar juzgando. Por ejemplo, viene una persona que vive en unión libre, está prácticamente en pecado, viene y se quiere poner a dar una palabra a la iglesia. ¿Será que Dios obra de esa forma? ¿Será que Dios trabaja así? ¿O es una persona que vive una vida de desorden, hermano, y se quiere poner a profetizar en la iglesia? Así dice el Señor para esta iglesia, los he llamado para cosas grandes, y cuando ve su vida de él es un desorden. Se pasa peleando con la esposa, es una persona que no le gusta trabajar, le debe dinero a todo mundo, deja los trabajos mal hechos, todos los patrones tienen quejas de él, pero en la iglesia quiere profetizar. O sea, uno tiene que juzgar. Uno está en todo su derecho de decir, espérate, no. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No importa el don. Aquí, la Biblia no dice, por sus dones los conoceréis. Hoy, escuche lo que le voy a decir, la mayor parte de gente, de esos televangelistas y profetas y apóstoles que salen en la televisión, son famosos, ¿sabe por qué? Por sus dones. Pero a mí no me consta conocerles por sus frutos. Porque claro, Dios es el único que está viendo, yo no estoy con ellos, ¿verdad? Dios está viendo los frutos que ellos tienen. Pero es a través de los frutos. Esta palabra juzgar viene del griego diakrinos, que significa discernir. Significa, número 1, discernir. Número 2, ponerlo en duda hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa también. Por eso uno no tiene que creerse todo el show. Cuando tú estás viendo un show, espérate, tú estás en todo tu derecho de ejercer tu don de discernimiento como cristiano. ¿No me cree? Vaya conmigo a 1 de Juan 4:1. Primera epístola de Juan 4:1, dice así, hermanos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar una situación que está pasando no es blasfemar contra el Espíritu Santo. No es blasfemar. Tú estás en todo tu derecho. Tú tienes que pesar las manifestaciones supuestamente de Dios. Tú tienes que pesar la palabra que se está predicando. Tú tienes que analizar los frutos del que te está enseñando. Tú estás en todo tu derecho de ejercer ese privilegio de poder tú discernir. Yo por eso mire hermano, a mí me da un poco de temor que usted ande de evento en evento, de congreso en congreso, de campaña en campaña, de aniversario en aniversario, porque a uno lo invitan, uno tiene amigos que son de otras iglesias, te invito a la campaña, que mira que va a venir fulano de tal, el gran profeta, ven, te traigo. Esos falsos profetas muchas veces vienen a destruir, a dividir las iglesias. A mí me da un poco de temor que usted vaya ahí. Porque esa gente, hermano, se mueve mucho en emoción.
Yo he visto en muchos de esos eventos destruir las iglesias. Porque a lo mejor fue un hermano ahí al culto y así dice el Señor, ya no vuelvas a tu iglesia, empieza tu propio ministerio y olvídate de tu pastor. Yo lo he visto eso un montón de veces. Y he visto también que a la gente a la que le están profetizando esas cosas no tienen el llamado de parte de Dios. ¿O cómo va usted a ir a un evento, por ejemplo, donde viene la apóstola? ¿Apóstola? ¿Qué es eso? Y luego se va a bajar a decirle, mira, así dice el Señor, que no sé qué y que no sé cuánto. Es peligroso que usted ande, hermano, ahí buscando eventos, buscando aniversarios. Por lo general los aniversarios, nosotros solamente festejamos 2 aniversarios, el primero y el segundo. La iglesia tiene 7 años y ya no festejamos más aniversarios. Apenas cumplimos 7 años la iglesia el 26 de agosto, hace 3 días. Cumplimos 7 años. No andamos festejando aniversarios. La Biblia no dice en ningún lado festejen el aniversario. Ay, qué legalista, pastor. Bueno, pues como usted quiera, pero no estoy pecando por no hacer una fiesta y hacer los clásicos, los aniversarios. Mire, yo ya me los sé de memoria. Es una fiesta, es la fiesta más importante de la iglesia. Hay que traer al predicador de moda que venga a dar un show. Y ahí está el pastor frustrado. Ay, no puedo traer al más famoso porque está bien caro, porque cobran. Si fuera gratis, cualquiera trae al más famoso para que se llene el día del aniversario. No, estás limitado a ver cuánto le puedes pagar. A eso súmele que hay que adornar la iglesia, hay que hacer comida para todos los gorrones, para todos los invitados, porque ese día llega gente, hermano. Súmele, hermano, que los manteles para las mesas, que adornar la iglesia, que pagarle al predicador. La banda de alabanza un mes antes está ensayando, hermano. Quieren dar su mejor show ese día porque van a venir otras bandas, ¿verdad? Hay que demostrarles a esos que nosotros somos los mejores. Un mes y entonces llaman las de la danza, pastor, venimos a ensayar, y los de la alabanza nos ganaron el templo. Y se pelean los de la danza con los de la alabanza, hermano. Y que los del drama, pastor, mire, los de la danza nos quitaron el templo y vamos a ensayar el drama para el aniversario. Y ese es el día más espectacular. El pastor invita a todos sus pastores amigos de la ciudad. Su propósito es, ahora sí que me estoy ministrando, que vengan a ver lo que Dios está haciendo en esta gran visión. Que vean el templo que Dios nos ha dado. Que vean la banda que tenemos, los mejores músicos de la ciudad. No, hombre, las otras iglesias no están en nada. Aquí están los más ungidos, ni oran a veces. No, que vean, hermano, cómo, y luego ese día ya pasa y da sus palabras el pastor. Gracias por haber venido, hermanos, la verdad que tenemos bien pocos años y somos cientos de personas. Va a tratar de que los invitados se lleven la impresión de, wow, qué visión, qué iglesia, qué templo, qué ministerio de alabanza, qué ministerio de danza o sea, tratar de impresionar a los demás. Eso es un aniversario. ¿Usted no sabía? Eso es un aniversario cristiano de una iglesia. Y es un show ese día, hermano, el culto. Ese día el culto, hermano, del aniversario dura, hermano, como 7 horas, hermano. Porque hay como 4 ministerios de danza dentro de la misma iglesia. Clásico. Está el ministerio de danza de las bonitas. Ponga atención. El ministerio de danza de las bonitas. O sea, escoge más o menos a las que tienen cierto perfil, cierta estatura, ¿verdad? Más o menos las más bonitas. Entonces el ministerio de danza de las bonitas. A ese ministerio se suma todo, también está el otro ministerio de danza de las feitas, las que las bonitas no las quisieron. Ay, no, qué feo se ve la coreografía con esa hermana. Mira, esa hermana no le queda el vestido. Entonces ellas van y le piden permiso al pastor. Pastor, ¿nos da usted permiso de hacer otro ministerio de danza? Pues de las feitas. Oh, y está el ministerio de danza de las señoras. Las señoras ya grandes que dicen, yo tengo el llamado a danzar, y ya las bonitas no las aceptan. Ya están muy viejas esas señoras, tiran mucha polilla al día que danzan. Oh, y a eso hay que sumarle el ministerio de danza de las niñas. Dígamelo a mí. El ministerio de danza de las niñas, hermano, es controlado por las mamás de las niñas.
pasan peleando por los vestidos. Porque las que tienen dinero, las danzoras que tienen dinero, quieren obligar a las que no tienen a estrenar en el aniversario. No, tenemos que estrenar vestido y zapatos en el aniversario. Y entonces empieza la murmuración, hermano. No, que yo no quiero estrenar porque yo no tengo dinero. Y se empieza la bronca, hermano, como usted no tiene una idea. ¿Todo para qué? Para montar un circo el día del aniversario. Por eso los pastores se mueren de ataques al corazón. Por tanto ministerio. Ya se armó un problema con el ministerio fulano y que no sé qué, y que aquella el vestido, aquella le robó los zapatos, y luego te vas allá donde se cambian, hermano, y hasta la ropa interior está ahí tirada, hermano. Es un desorden. Oh, es que el ministerio de danza, Dios reveló que el ministerio de danza para la iglesia, mentiras, son solamente copias. Son copias, ya porque yo pongo una iglesia, quiero tener a fuerza mi ministerio de danza, porque allá en aquella iglesia tienen su ministerio de danza también. Es más, si somos estrictos, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar los apóstoles, usted vio, por ejemplo, hoy es clásico esto, mire, escuche, empieza una persona, una obra, empieza una iglesia y pues está ahí con 2, 3 familias que lo están apoyando al principio y llegan visitas, ¿verdad? Y no ven grupo de alabanza, llegan. Hoy esta iglesia, pobres, no tienen músicos. Yo me voy a otra donde haya músicos. ¿Y cómo cuesta al principio, hermano? Porque la gente viene a ver el grupo de alabanza, aunque les prediques Biblia. Ellos lo que quieren ver es una iglesia, según ellos, la confirmación de parte de Dios, de que sí Dios lo llamó, es que ya Dios le dio músicos. Entonces está el pastor, estamos orando por músicos, que Dios añada músicos a esta visión. Y de pobre, deprimido el pastor, hermano. Dígame un versículo en la Biblia donde los apóstoles estaban orando por músicos. Ninguno. Dígame donde el apóstol Pedro estaba preocupadísimo. Ay, ¿cómo hacemos con las danzoras? No hay danzoras. Ningún versículo. Nosotros inventamos todo eso. El ministerio de alabanza es un ministerio hermoso, es un ministerio que gana muchas personas para el evangelio, más cuando los cantos son espirituales. Porque hoy hay muchos ministerios de alabanza que los cantos no son espirituales ya. Ya no son cantos espirituales, son simples canciones. Y Dios lo que necesita son cánticos espirituales. ¿Por qué cree que cuando uno lee los salmos hay esa llenura espiritual? Porque son cánticos a Dios, inspirados por el mismo Dios, dados a un adorador de corazón. No solamente adoraba cuando estaban los 4,000 músicos en el templo, antes de construir el templo que David preparó, todos los levitas y todos los músicos, los cantores, los porteros, los oficiales, sino que adoraba en el monte cuando estaba cuidando las ovejas, con su arpa adorando a Dios. Eso es un adorador, que adora a Dios en todo tiempo. ¿Entendió esa parte? Entonces, hermano, esto ha provocado que nosotros dentro de la iglesia, hermano, montemos un show. Ya la gente, si tú le dices que solamente va a haber alabanza, adoración, ofrendas y predicación, ya no quiere. Dice, no, está muy aburrido. Tenemos que meterle algo más al servicio. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Estamos permitiendo mucho desorden dentro de la iglesia. Acompáñeme a 1 Corintios 14, 27 y 28. El otro día una muchacha me dijo, pastor, Dios me llamó a danzar. Hermano, Dios no anda llamando a danzar. Sorry. Eso no es un llamado. Si Dios te hubiera llamado a danzar, o sea, tienes que pasar danzando toda tu vida, porque Dios no admite renuncias. Todavía está la viejita de 95 años danzando. Cuando Dios llama a alguien, a un ministerio, a servir a alguien en algo, no hay renuncia, hermano. No hay renuncia. Por ejemplo, yo no puedo presentar que mi renuncia, no. Puedo ser quitado por diferentes razones, por falta de ética, por diferentes razones, pero no es de que yo voy a estar bien, pastoreando bien. Primero, cuando uno inicia la obra, uno dice, Dios me llamó a pastorear, hermanos. Y después, cuando ya te cansas, ahí está mi renuncia. Y entonces, por fin, ¿te llamó Dios o no te llamó Dios?
¿Lo tiene? Primera de Corintios 14, 27, 28. Entonces quiero aclarar algo, el ministerio de danza no es un llamado de parte de Dios. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí está más claro que el agua. No se puede hacer un desorden del don de hablar en lenguas. Los corintios habían caído en este error. Los corintios, hermano, habían elevado el don de lenguas a algo indispensable. Indispensable. En otras palabras decían, si no hablamos lenguas, estamos perdidos. Tenemos que hablar lenguas. Y aprenda este principio. Cuando se hace énfasis desmedido en un solo don o en una sola doctrina, se cae en una herejía. Por ejemplo, los sabáticos hicieron énfasis en el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día. Acabaron cometiendo herejía. Los testigos de Jehová, en que Jesús es un hombre, es un hombre, es un hombre, no es Dios, acabaron cometiendo una herejía. Uno no puede basarse solamente en una sola doctrina. Pablo dijo, porque yo no rehusé anunciaros todo el consejo de la palabra de Dios, o sea, toda la palabra de Dios. Tenemos que llevar un balance, un equilibrio en la enseñanza. Y ir enseñando de todo, pues todos los temas. Mire, ahorita estamos hablando de estos temas de doctrina, el domingo yo hablé también doctrina, el domingo que viene vamos a tener un tema evangelístico acerca de la salvación. Uno tiene que ir hablando de todos los temas, abarcando todo, porque hay iglesias, hermano, que su tema es la guerra espiritual, todos los servicios, vamos a atar al diablo, vamos a echar fuera a los demonios. Y todo es atar al diablo, el que canta lo ata, el que recoge las ofrendas lo ata, el que predica lo ata, el que despide lo ata y bendice el protemplo y que el diablo no se meta para que se venda el protemplo. Y todo es con el diablo. Otras iglesias es la danza, no, tenemos que danzar, tenemos que danzar. Una vez un hermano me dijo, no, es que el Señor le dio a mi apóstol el ministerio de la danza, dice, a través de la danza se ha salvado mucha gente en nuestra iglesia. Así es que tú vas a esa iglesia y todo el mundo deja su asiento y en el santuario, así en lo que es el atrio, el lugar santo, todo el mundo está danzando. Es bien raro ver a alguien que está sentado. Y cuando se pone buena la danza, que alguien empieza a rodar, a llorar, a sudar, a temblar y que le da el patatús, no se predica, no sigamos, dice, con la danza, ya no prediquemos porque aquí está el Espíritu Santo haciendo lo que Él quiere. Y eso también es un error. Yo no puedo caer en un tema sin enseñar los demás temas. Este problema de las lenguas, hermano, se daba mucho en la iglesia de Corinto y se da mucho hoy en muchas iglesias. Muchas iglesias creen que todo es hablar lenguas. El que canta se la pasa hablando lenguas. Hable y hable lenguas. Ya ni canta lo que habían ensayado. Los músicos están bravos con él. Dicen, ¿y este? ¿Y lo que ensayamos? Y no el hermano. Y nadie está interpretando. O sea, todos los demás hermanos nomás están viendo. Porque no están interpretando. Entonces dice que el que habla lenguas habla misterios con Dios y nadie más puede entender lo que está diciendo a menos que haya un intérprete. Y ahí hay un error doctrinal, hermanos. Luego el que para de cantar le da el micrófono al que va a recoger las ofrendas y ora otra vez en lenguas, hermano. Cuando ora por las ofrendas, ora en lenguas por ellas. Luego el que va a predicar, hermano, bueno, a mí me ha pasado una vez, hermano, yo invité a alguien a predicar, le di el micrófono, no predicó. 40 minutos hablando lenguas. 40 minutos. Ya al último dijo, recojan la ofrenda que me voy. Y nosotros, es un error, señores. No se puede. Ese fue el error que cometió la iglesia de Corintio. Fíjese, vamos a ver los puntos dentro de este versículo. En primer lugar, dice que se debe hablar lenguas en un grupo máximo de 3 personas. Y por turnos. O sea, no pueden haber docenas de personas hablando lenguas. Máximo de 3. Hay gente que ha llegado, hermano, a enfatizar tanto en el don de lenguas que se han atrevido a decir, si tú no hablas lenguas, no. Fíjese, se ha relacionado mucho el don de lenguas con la madurez. A mí alguna vez me dijeron, hermano, tienes que orar en lenguas. ¿O tú oras en lenguas, hermano? No, yo no oro en lenguas, yo oro solamente pues con mi entendimiento en español. No, hermano, estás en un nivel muy bajo. Tú tienes que orar en lenguas. Cuando ya
tú aprendas a orar en lenguas, vas a entrar en otro nivel de madurez. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hay gente que hasta le ha dado un poder salvífico al hablar en lenguas. No, tenemos que hablar en lenguas porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y exageran ese versículo al punto de que si no hablas lenguas no eres cristiano. O sea, si lo interpretas así, los que creen en mi nombre le seguirán estas cosas, o sea, incluyes lenguas, entonces prácticamente te están diciendo indirectamente, si tú no hablas lenguas, tú no eres cristiano. Y hay iglesias en donde se ha exagerado ese punto al extremo de que, ok, hermanos, el viernes va a ser bautismo en lenguas, ¿ok? ¿Están listos? Y toda la iglesia, amén, porque se les ha enseñado a todos a anhelar ese don, anhélenlo. Pídanle al Señor que se los dé. Tienen 3-4 días para estar orando, ayunando, y el viernes va a ser bautismo en lenguas. Todos vamos a hablar lenguas el viernes, porque ese es su tema. Entonces a todos los hermanos hasta nerviosos, ay, si no lo recibo, ¿qué va a pasar? ¿Será que estoy endemoniado? ¿Por qué no las hablo? Y entonces ya llega el viernes y llegan todos los hermanos, pasen para acá, y ya pasan todos los hermanitos, ¿va? A ver, vamos a empezar. La, y por ahí se le traba la lengua a alguien. Dice la, ay, hable lenguas. Tú. A ver, tú dijiste la para acá. Y los van apartando. Aunque usted no me cree, ¿verdad? Pues sí. A otros les agarran el gañote, el pescuezo, y echándole ahí como las cuerdas bucales, así para que creen que al no sé cómo activarle un botoncito de lenguas, automáticamente van a empezar a hablar en lenguas. Yo sé que esto es nuevo para muchos, pero es cierto. Yo te voy a decir una cosa, hoy quizás te vas a ir más tranquilo a tu casa. Si no hablas lenguas, no te preocupes, tranquilo. Sea un buen cristiano, que da frutos dignos de arrepentimiento, te vas a salvar aunque no hables lenguas. El apóstol Pablo dijo, yo hablo lenguas más que todos vosotros, mas cuando hablo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, para edificación de la iglesia. Punto número 2. Esos 2 o 3 que están hablando lenguas no pueden hablar lenguas al mismo tiempo. Está prohibido por la Biblia. La Biblia lo prohíbe. Cuando tú vas a una reunión y tú ves a un montón hablando lenguas, es probable que todos esos estén fingiendo las lenguas que se aprendieron ya de memoria. ¿Por qué te lo digo con la certeza? Porque están contradiciendo la palabra de Dios. Fácil, tú llegas a un lugar y todo el mundo hablando lenguas, salte, vámonos. Aquí pura emoción. Aquí lo dice, no es mi doctrina, es la doctrina del Señor. Ahora fíjese bien, en el único caso en que una persona sola puede hablar en lenguas, una sola, es en el único y exclusivo caso de que haya quien tenga el don de interpretarlas. Por ejemplo, si alguien está hablando lenguas y se da cuenta, porque uno debe tener dominio de uno mismo, aunque estés lleno del Espíritu Santo, tú debes de tener dominio y control de ti mismo para no hacer desorden. Se da cuenta que nadie está interpretando, ¿qué dice la Biblia? Calle. O sea, guarde silencio dentro de la congregación. El otro día yo invité a un pastor a predicar aquí, muy buena enseñanza hace como 1 año y medio, muy buena doctrina, y un hermano le dio la chiripiorca aquí, y empezó a hablar en lenguas mientras él estaba dando una palabra a la iglesia, y le dijo al hermano, ¡cállate! Algunos se deben de acordar. ¿Por qué le habló con esa autoridad? Porque sabía que ese hermano estaba haciendo un show para interrumpir lo que él estaba dando a la iglesia. Muchas veces es solo emoción. Yo me quedé así. Ay, Señor, se me va a ir un miembro. Y se fue. Y le dijo, cállate, sin conocerlo. Todavía a mí, que yo ya lo conozco a usted, me daría pena decirle, cállese. Y eso que pues hay confianza, ¿me entiende? Yo le diría, silencio, con educación. Cállate, le dijo. Y aquel como que le fue bajando el volumen, dijo, es conmigo la cosa. Ahora, fíjese bien. ¿Por qué yo le estoy hablando esto? ¿Quién inspiró estos versículos?
Alguien que me ayude, alguien que tenga doctrina de ABC. El Espíritu Santo, ¿eh? Él inspiró esos versículos. Él dijo, si no hay quien interprete, calle. Entonces el Espíritu Santo no se puede contradecir. No se puede contradecir diciendo, primero en su palabra, si no hay quien interprete, calle, y luego dándole lenguas para que las hable todo mundo sin haber intérprete. ¿Lo entendió? Sería contradecirse a sí mismo. Porque tú le puedes decir a alguien, hermano, cállese, nadie está interpretando. Pastor, ¿por qué quiere contristar al Espíritu Santo? No, no estamos contristando al Espíritu Santo, usted está en la emoción, porque el Espíritu Santo dice que usted se calle. El Espíritu Santo dice que se calle en su palabra. Entonces, hermano, eso es lo que ha pasado en estos días. Estamos montando mucho show dentro de la congregación, mucha emoción, mucho emocionalismo, mucho sentir bonito. Ay, qué bonito sentí en el culto hoy, qué bonito sentí esto, qué bonito aquello. Nosotros tenemos que adorar a Dios en todo tiempo, porque el día que no sientas vas a acabar apartado de Dios. El día que te vengan los problemas. Un cristiano que se basa solo de sentir es cuando viene la prueba se aparta de Dios, porque ya no siente. Pero el cristiano que sabe en quién ha creído, que sabe dónde está parado en Cristo Jesús, sabe. Él dice, el Señor está conmigo. Pase lo que pase, Dios está conmigo. A lo mejor veniste hoy con una preocupación. Vamos a suponer que tú tienes a alguien bien grave, enfermo, gravemente. No es tan fácil que vengas y que adores y que sientas. Porque a lo mejor tu mamá en tu país está muriendo. Antes de venir al culto en el parqueo te llamaron, mira hermano, hermana, su mamá ya está más para allá que para acá. Tú te atribulas, somos seres humanos. ¿Tú crees que vas a venir aquí y danzar y todo? No, quizás te vas a arrodillar ahí, va a ser un servicio para ti un tanto solemne en lugar de alegre y no vas a sentir lo bonito y lo que sientes en otras ocasiones, pero eso no significa que Dios no está. Tenemos que enseñar a la iglesia a dejar de vivir de sentires. Cada vez que usted escucha a un hermano decir, hoy no sentí nada en la iglesia, está usted frente a un inmaduro. Una persona que no ha madurado, ni entiende, ni sabe qué es el evangelio, qué es la doctrina cristiana. Él piensa que Dios está limitado a lo que él sienta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, yo sé que a lo mejor no estamos muy de acuerdo. Pero el haber montado todas estas situaciones dentro de las iglesias ha formado el circo, la iglesia que se convierte en un circo lleno de ministerios, todo es ministerio. Cada ministerio quiere su participación, quiere su especial. Apenas yo fui al circo la semana pasada a llevar a los niños, fuimos con un hermano, y pues eso es el circo es un show. Desde que entras, apagan la luz cada vez que va a entrar el siguiente artista, y entra, hace su show, la apagan y entra el otro, ya cuando la prenden ya está ya aquel brincando en una rueda, y otro tirando ahí unas pelotas, jugando, es un show, o sea, es un desfile de artistas. Y eso se ha metido hoy dentro de la congregación. Viene el clásico que es el hermano reggaetonero y también pide su especial en el aniversario. Entonces todas las iglesias que no creen en los reggaetoneros, ese día del aniversario, están reprendiendo así agachados, reprendo todo espíritu de reggaetón. O ya que hubo un especial para el grupo de alabanza y se suben los grupos de las hermanas que usan pantalón y entonces las iglesias que vinieron de las que no usan pantalón, todo espíritu de pantalón fuera. Eso es así. Entonces ya llega el tipo del que va a cantar reggaetón y ya todos los mates, hermano, de Daddy Yankee, what's up Joe, y que no sé qué. El caminadito, hermano, no sé, como que una pierna más corta. Y su bling bling acá, su bling bling, su gorra, todavía con ese sticker así de nuevo, así se usa, no sé por qué. Y aunque sea de noche, hermano, y no haya buena iluminación en el templo, sus lentes oscuros, hermano. What's up, hermanos? Casi se tropieza con el púlpito. Y todo lo así como usted ve a los reggaetoneros del mundo, así se mueven ellos también. Ya usted sabe,
Dios esto, Dios lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. No quiero atacar ninguna cultura por su forma de hablar, ¿me entiende? Pero casi generalmente todos los reggaetoneros hablan así. Hasta los reggaetoneros del mundo, cuando se despiden de sus conciertos, dicen: Dios los bendiga, aquí el grande es Dios. ¿Sí o no? Entonces, qué bonito, qué ameno todo. O todo mundo ese día sale enojado o todo mundo sale contento, porque como hubo para todos, tratando de complacer a todos, a lo mejor todos se enojan o a lo mejor todos se alegran. Y es un gran show. En lugar de que nos limitemos, hermano, a adorar a Dios, a la iglesia se viene a adorar a Dios, a escuchar su palabra, a compartir nuestra fe con el hermano. ¿Sí o no? Dar frutos. ¿Cómo podemos saber que usted es cristiano? A través de sus frutos, que usted tenga amor por los demás. No nos vamos a salvar por dones, sí lo sabía, ¿no? Mire, usted puede tener, el único don que usted puede tener es el de barrer, y usted se va a salvar si usted tiene buenos frutos. No importa si usted no habla lenguas, no importa si no echa fuera demonios, no importa, hermano, si usted no sabe predicar. Hay iglesias que creen que todo mundo tiene el llamado a predicar. No es cierto. Eso es un error. No, aquí todos somos llamados a predicar al púlpito. No es cierto, señores. Hay cierto tipo de personas que Dios llamó a predicar a un púlpito. No te vas a parar a hablar tonterías en un púlpito. Y a todo mundo se le dice que tiene llamado. Usted tiene llamado, usted también, y usted, y todo mundo tenemos llamado a ser pastores. Todos comencemos nuestro ministerio. Es un error. Mire, yo le voy a decir una cosa. El día que le toque irse de esta iglesia, hermano, váyase a un lugar donde se le enseñe mejor de lo que se le enseña aquí. ¿Entendió? Porque si aquí hay enseñanza, hay palabra, y usted, me voy a ir allá, y se va a ir con alguien que no sabe la Biblia, que no la conoce, que no sabe interpretar la Biblia, que comete un montón de errores doctrinales, entonces, ¿qué está haciendo? Va usted para atrás. Si un día le toca moverse de aquí, búsquese un buen maestro de la palabra de Dios. Alguien, hermano, que tú digas: esta persona es un maestro tremendo, que Dios lo usa para enseñarme, y aquí mi familia va a crecer espiritualmente. No, que hay gente que se sale, hermano, de un lugar donde hay buena enseñanza y van a parar allá, hermano, pare de sufrir. O ya que un hermano se levanta dentro de la iglesia y dice: yo tengo llamado a pastorear, ¿quién se va conmigo? Y a lo mejor no sabe ni predicar, no sabe enseñar, no tiene el llamado, no tiene esa capacidad, y ya tú crees que porque tiembla o brinca dentro de la iglesia Dios lo va a respaldar, te vas con él, y no sabe predicar. ¿Lo entendió, hermano? A mí me gustaría que un día yo diga: wow, este hermano se fue de la iglesia, pero ¿en qué iglesia está? ¿Qué maestro y qué pastor es el que lo está enseñando ahora? Porque yo sé reconocer cuando hay maestros que de verdad enseñan la palabra de Dios. Y no me voy a enojar con usted. Pero ya es muy clásico, sucede mucho esto. Mire, mucha gente cierra sus ministerios en donde estaba, en su país o en su estado donde vivía, y se viene aquí a abrir su iglesia aquí. No, me voy a ir a Georgia a abrir una iglesia. Allá quebré en Florida porque no había gente, quebré en Nueva York, quebré en Carolina. Y piensan que es un negocio que quebró allá y que va a abrir una filial aquí en Georgia de su negocio. Está todo el mundo dice: vino un profeta, vino no sé quién, vámonos con él. Y es un desorden eso, hermano. El día que usted diga: pastor, yo siento que el pasto está seco aquí, yo siento que no hay palabra, dígamelo. Pero no hagamos un desorden dentro de la congregación. Terminamos. Entonces, ¿cómo se supone que debe de ser una reunión? Ya dijimos que a Dios no le gusta el desorden, no le gusta el show, no le gusta el desfile de artistas, el desfile de payasos, de trapecistas. Aunque usted no lo crea, hoy en día se hace hasta trapecio en las iglesias. ¿No me cree? Ponga ahí en YouTube, ponga, hermano, iglesia cristiana que parece circo. Ahí le va a salir una tipa, hermano, de esas del circo, que cuelgan una manta así larga y se van enrollando y se lo pasan por aquí, se lo pasan por allá, como no se lo pasan en la cabeza, se lo pasan por todos lados, y ya cuando está arriba, hermano, se suelta, pero trae contado el número de enrolladuras que se dio, y cuando llega a 1 metro, se te queda atorada. Y el grupo de alabanza cantando, o sea, el grupo de alabanza está ministrando para que ella vaya subiendo y haciendo sus mates ahí, aunque usted no me lo crea, hermano. Muy pronto se va a meter todo tipo de cosas dentro de la iglesia, hermano.
Va a haber trapecio, va a haber payaso, va a haber de todo. Hasta el perrito entrenado, pulgas entrenadas, de todo. Porque estamos en la época en que, no hombre, no hay que ser tan religioso, no hay que ser uno tan anticuado, tenemos que modernizar la iglesia, tenemos que hacer sentir bien a la gente que viene a la congregación. Y cuando le toca predicar al director del circo, no sabe nada de la Biblia, porque se la pasó un mes preparando el aniversario y no estudió el mensaje. Ya terminamos, hermano. 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Gloria a Dios. Dice así: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las iglesias de los santos deben de ser iglesias ordenadas. Se deben de hacer las cosas en orden. Usted puede tener una manifestación externa, pero siempre y cuando sea genuina y en orden. Por ejemplo, usted no puede hablar lenguas si no hay quien interprete. Usted puede danzar, usted puede brincar y todo, gloria a Dios, pero ¿cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus trabajadores? ¿Cómo trata al mesero cuando quizás no le trajo a tiempo la soda en el IHOP o en el buffet? Ay, no demos propina a ese tipo de ese. Y en la iglesia pasó dance y dance, desacomodó todas las sillas. El carácter cristiano, los frutos son muy importantes, hermanos. Debe de haber orden. Entonces esos famosos cultos de fuego y que gloriosos, donde hubo un gran desorden, eso no es de Dios. Ya terminamos. Esa palabra, vamos al último verso ya, fue el primero que vimos, 1 Corintios 14:40, dice: hágase todo decentemente. En el original dice con decoro. Con decoro significa, fíjese bien cómo es la Biblia de sabia, no forzar las cosas, no forzar a las personas. Y en el orden viene de una palabra griega, taxis, significa en su tiempo. Hace todas las cosas no forzadas y en su tiempo. Eso significa ese versículo que estuvimos estudiando el día de hoy. Entonces, hoy en día a una iglesia ordenada se le llama una iglesia legalista, una iglesia sin unción, pero no es cierto. La verdad es que Dios quiere que dentro de la congregación haya un orden. Ahora, yo no le estoy prohibiendo a usted absolutamente nada, porque yo no soy infalible, pero ahí está la palabra de Dios. Tenemos que hacer las cosas en orden dentro de la congregación. Aquí hay una familia que estuvo a punto de irse de la iglesia porque un hermano que estaba aquí los espantó. Los espantó. La primera vez que vinieron, el hermano nos quería obligar a todos a pasar a danzar. Vengan, sí. Y furioso, hermano. Y una familia me dijo: ay, pastor, ese hermano nos da muchísimo miedo. No, pues a mí también. Yo le dije: a mí también, hermano. ¿Por qué? Por hacer desorden dentro de la congregación. ¿Entendieron, hermanos? Hay libertad. Usted puede adorar a Dios con todo su corazón. Usted puede decir amén, aleluya a la hora de la palabra. No se va a poner a hablar en lenguas a la hora de la predicación. No se va a poner a profetizar. Hay gente que se cree tan espiritual que se quiere poner a profetizar a media prédica. Así dice el Señor, dice. Estamos al revés. Hay unos hermanos que cuando está la alabanza se sientan a leer la Biblia. Y cuando está uno predicando, agarran un pandero ahí en el sillón, o las llaves. Al revés, haciendo desorden dentro de la congregación. Amén. Oramos. Póngase en pie.